Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Este videoprograma lo vamos a dividir en 5 partes, una por cada pilar de dominio sobre la humanidad, y voy a intentar ser lo más explícito posible a la hora de explicar de qué se trata todo esto, ya que es un asunto que actualmente se está desbordando. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que el mundo no es como nos lo ponen ante nuestros ojos, sino que nos dan una versión distorsionada de él. Nosotros tenemos una desventaja muy grande, y es que nuestras vidas son relativamente cortas y tenemos una visión fragmentada de la historia. Tenemos nuestro propio trozo de vivencias temporales y con esos breves momentos tenemos que ser capaces de hacernos una idea del conjunto de la realidad. Es como si de un puzzle de 5.000 piezas nosotros solo tuviéramos 5 y con esa información nos las tenemos que apañar para averiguar de qué va la historia. Y la historia, precisamente, es uno de los factores importantes dentro de los 5 pilares del dominio sobre la humanidad. De hecho, es el primer pilar. Hay familias que durante generaciones se han pasado el legado de conocimientos y de poder acumulado de padres a hijos, y no solo de familias, sino de sociedades secretas de conocimiento, y con ello han obtenido una visión de conjunto a lo largo de la historia. Estas familias son las poseedoras de un conocimiento que al resto de los mortales les ha sido negado. Y les ha sido negado porque ese conocimiento es el poder que les permite dominar a toda la humanidad. ¿De verdad creéis que la historia que nos han enseñado en la escuela es cierta al 100%? Parte de ella sí, la menos relevante. Pero cuanto más se aleja en el tiempo los hechos acontecidos, más se distorsiona y entremezcla con leyendas, teorías y todo tipo de historias que se difuminan en el tiempo. Pero no hace falta irnos tan lejos. Por ejemplo, la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre los alemanes es atribuida principalmente en el mundo occidental al bando aliado, dirigido por Estados Unidos, cuando realmente todo el peso de la guerra la llevó Rusia. De no haber cometido Hitler el error de traicionar el pacto ruso, seguramente la historia hoy sería muy diferente. Los americanos simplemente tuvieron que darse prisa para que los rusos no terminaran por invadir toda Europa, pero de no haber sufrido las tropas alemanas tal debacle de pérdidas en hombres y medios luchando en el frente ruso, las cosas habrían sido muy diferentes. La historia la escriben principalmente los ganadores, y todas aquellas versiones que se desvían de la corriente principal son marginadas y desechadas. Si ahora encontráramos una versión alemana que negara el holocausto judío y que postulara otras versiones de qué es lo que sucedió realmente, seríamos automáticamente censurados e incluso en algunos países juzgados por negar el holocausto. Hay fotografías y datos de la época que han sido descaradamente falsificadas y trucadas. Y sin atreverme a decir lo contrario a la versión oficial, estoy seguro de que hay cosas que no sucedieron exactamente como nos lo dice la historia.
Eso no quita gravedad a lo que pasó, a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues es evidente que en todas las guerras hay ocasiones y hay situaciones en las que lamentablemente las atrocidades están al orden del día. Ahora, si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, podemos ir desfigurando nuestro pasado acorde a cómo unos pocos privilegiados, conocedores de ciertas verdades, han querido moldeárnoslo, con la intención de limitarnos el conocimiento sobre nuestro origen. ¿De verdad venimos del mono? Puede que sea un ancestro común, una base de ciertos experimentos realizados sobre los primeros homínidos por seres de otros mundos o incluso por humanidades anteriores a la nuestra. Francis Crick, uno de los descubridores del ADN, siempre se caracterizó por dar a conocer sus opiniones de una forma clara y rotunda, sin medias tintas ni ambigüedades. Por ello, pocos se sorprendieron cuando en 1973 publicó un artículo con el laureado químico Leslie Orgel en la revista Icarus, el volumen 19 exactamente. En dicho trabajo defendía una teoría que ya conocían muchos de sus compañeros científicos, que la vida en nuestro planeta había sido inseminada por la actividad deliberada de una civilización extraterrestre. Francis Crick era consciente, al igual que muchos otros genetistas, de que la estructura del ADN en forma de doble hélice parecía haber surgido de la nada, pues no se habían encontrado pasos intermedios previos a su formación. Por tanto, dedujo que la única posibilidad es que hubiera llegado a nuestro planeta ya formada. La probabilidad de que organismos vivos extraterrestres aterrizaran en nuestro planeta a bordo de un meteorito o por esporas empujadas a nuestro mundo a causa de la presión ejercida por la radiación de una estrella, tal como defiende la hipótesis de la panspermia, es prácticamente nula según Crick, pues ningún organismo vivo resistiría a los rigores de tal viaje espacial. Ahora tenemos, se han descubierto seres que tal vez en el interior de rocas podrían haber sobrevivido. Podríamos estar hablando de plantígrados o seres similares creados en otro sistema que aún tuvieran más capacidad de resistencia a los viajes interespaciales. Orgel y Crick escribieron en Icarus como alternativa a esta teoría propia del siglo XIX, la panspermia. Nosotros consideramos la panspermia dirigida, la teoría que concibe que los organismos vivos fueron deliberadamente transmitidos a la Tierra por seres inteligentes de otro planeta. Concluimos que es posible que la vida alcanzara la Tierra de esta manera. Esto lo decía Orgel y Crick. ¿Cuántos libros a lo largo de la historia se han destruido? La Biblioteca de Alejandría, la quema de libros nazi y muchas otras en las que se perdieron trozos de la historia que nunca más podrán recuperarse. Y todas ellas ordenadas por personajes poderosos de cada época y bajo las órdenes seguramente de aquellos que controlaban esa información. La ciencia ya ha conseguido deducir que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre, lo dijo el propio descubridor del ADN, pero la historia ortodoxa establecida no permite que esta información sea legal, puesto que si no la tendríamos en los libros de texto, en nuestros colegios, y significaría reconocer muchas cosas para las que una gran parte de la sociedad no está preparada. Sin embargo, la teoría de la evolución de Darwin sí que aparece, aunque haya diversos estudios que hayan demostrado que hace aguas por todas partes. Pero ¿por qué se sigue apoyando una teoría que no ha podido ser demostrada y que difícilmente podrá hacerse? Pues es una razón que va implícitamente ligada a otra columna, a otro pilar del control sobre la humanidad, que es el control sobre la conducta de la gente. La teoría de la evolución representa el soporte ideológico pretendidamente científico del sistema capitalista inhumano. Es el apoyo teórico para crear un mundo en el que impera la ley del más fuerte y la competitividad en vez de la cooperación, el azar en vez de la ciencia.
Darwin puede explicar la adaptación de una especie a un medio determinado, pero no puede explicar la creación de nuevas especies. Por ejemplo, un oso polar no es más que un oso pardo con una mutación genética que hizo que naciera albino. Como consecuencia de esto, se camuflaba mejor en el ambiente de hielo y de nieve, y obtenía más facilidades para cazar. Por lo que poco a poco se fueron haciendo más numerosos, con descendencia de las primeras mutaciones, hasta conseguir desplazar a los osos pardos sin mutación, que tenían más dificultades para conseguir alimento. Otra cosa es que la llamada evolución pretenda que de una especie se transforme en otra a través de selección natural, mutaciones y millones de años. No vamos a explicar aquí las razones por las que esto no es posible, pues sería demasiado extenso. Por eso os invito a que quien esté interesado pueda buscarlo, su propia información en la red, o tal vez más adelante haga un vídeo sobre por qué las teorías de Darwin no encajan del todo con la evolución del ser humano. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Se resume en la frase: para saber a dónde vamos es necesario saber de dónde venimos. Y hay a determinados grupos, llámalos Illuminati, llámalos élite, llámalos como quieras, que no les interesa en absoluto que la humanidad sepa de dónde viene, y usa nuestra corta percepción del tiempo para manipular la historia y hacer llegar a nosotros solo la información que ellos quieren que tengamos, sea esta cierta o no. Pero para ello necesitan otro pilar de control que, ya hemos dicho, va muy entrelazado con el control de la historia. Y esta es el control sobre la gente. El control sobre lo que pensamos, sobre lo que comemos y sobre lo que creemos.